Bien, buenas tardes chicos. Vamos a hablar sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, que probablemente ya escucharon hablar de este concepto en las clases anteriores, ¿sí? Entonces decidí hacerle un material para que puedan entender mejor de dónde proviene este concepto y cuál es la función que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad en las reacciones inmunitarias. El complejo mayor de histocompatibilidad justamente es un complejo que se encuentra en la membrana de las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Es un complejo proteico, o sea que podemos llamarle también como receptor, ¿sí? Así como dice el texto, los linfocitos T son capaces de reconocer un antígeno solamente si este antígeno se encuentra presentado por otra célula, ¿sí? Entonces ese trabajo es realizado por el complejo mayor de histocompatibilidad, que más bien son proteínas, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad está compuesto por proteínas que son genéticamente codificadas, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Está la célula presentadora de antígeno. En la membrana de estas células presentadoras de antígenos se encuentran estas proteínas, ¿sí? Que son codificadas genéticamente y que se denominan complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, como vemos, existen diferentes tipos de células presentadoras de antígeno, ¿sí? Entonces, como le venía diciendo, las células dendríticas son células presentadoras de antígeno, los macrófagos son células presentadoras de antígeno, los linfocitos B también pueden justamente tener una función de presentadora de antígeno, y si se darán cuenta, cada célula presentadora de antígeno expresa un receptor que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, y les voy a marcar acá. En la célula dendrítica está el complejo mayor de histocompatibilidad. En el macrófago también tenemos un complejo, y en los linfocitos B también tenemos un complejo. Si se darán cuenta, funcionan como receptores, ¿sí? Entonces el linfocito T puede reconocer este receptor proteico y justamente puede activar sus funciones efectoras, ¿sí? En una célula dendrítica, por ejemplo, la unión del receptor del complejo mayor de histocompatibilidad con el linfocito T activa ese linfocito T, y vemos lo que justamente estuvimos hablando en la respuesta inmunitaria. Va a haber una expansión clonal, va a haber una diferenciación de estos linfocitos, ¿sí? Entonces, cuando es un macrófago, vemos que justamente hay una activación de ese macrófago, vemos que hay justamente un impulso para que ese macrófago pueda justamente fagocitar a ese antígeno. Y con respecto a los linfocitos B, vemos que la activación de estos linfocitos B por medio de la unión del receptor del complejo mayor de histocompatibilidad con el linfocito T, lo que va a ocasionar es la activación de ese linfocito B para que justamente comience a producir más anticuerpos, ¿sí? Entonces, la función principal de este receptor es justamente activar a estos linfocitos y aumentar la respuesta inmunitaria. Entonces, básicamente, el complejo mayor de histocompatibilidad está formado por un grupo de genes, y estos genes están ubicados en el cromosoma 6 del ser humano, ¿sí? Y que codifica proteínas involucradas en el reconocimiento intercelular y en la identificación de lo propio y lo extraño, ¿sí? Entonces, estos genes justamente se organizan en 3 grandes regiones o en 3 grandes zonas ubicadas en el cromosoma 6, y tenemos 3 tipos de complejo mayor de histocompatibilidad,
o también le podemos llamar como clase. Tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, de clase 2 y de clase 3. Dependiendo de qué clase sea este complejo, van a ser reconocidos por un tipo específico de células. O en este caso, más específicamente, de linfocitos T, ¿sí? Porque el complejo mayor de histocompatibilidad son receptores que son reconocidos por linfocitos T. Y vamos a ver quién reconoce el de clase 1 y quién reconoce el de clase 2. ¿Cómo están organizados justamente estos genes del complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Sí? Vemos que existe una región del de clase 2 que justamente codifica proteínas de tipo D, está el de P, de Q y de R. Esas son las regiones en el cromosoma que codifica la producción de estas proteínas. Después tenemos la de clase 1, que son los antígenos leucocitarios humanos, o también se le llama HLA, ¿sí? El antígeno leucocitario humano está presente justamente en muchos de los conceptos que vamos a ver más adelante de histocompatibilidad de trasplantes, por ejemplo, ¿no? Y tenemos el de clase 3, que justamente tiene una región, y que el de clase 3 está especializado en el reconocimiento justamente y en la producción de las proteínas que forman parte del sistema del complemento. Si se fijan, la región de clase 3 va a codificar C4b, factor B, C2, factor de necrosis tumoral, que son justamente proteínas y que son justamente los que componen el sistema del complemento en la inmunidad innata. Entonces podemos decir que la región de clase 2 y la región de clase 1 van a ser las regiones que van a codificar los receptores para que sean reconocidos por los linfocitos T. Y la región de clase 3 van a codificar las proteínas que van a formar parte del sistema del complemento. Como les venía hablando, los genes y las proteínas de clase 1 están formados por los antígenos leucocitarios humanos, ¿sí? Y estos están involucrados justamente en la activación de los linfocitos citotóxicos, ¿sí? En los linfocitos T citotóxicos. Entonces, a partir de ahí vamos a relacionar al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 con el reconocimiento de los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Y también justamente están involucrados con el rechazo inmunológico. Muchos de estos antígenos leucocitarios humanos son estudiados justamente cuando se va a dar un tipo de trasplante. Entonces, cuando hay similitudes en estos antígenos, el rechazo es menor. Entonces, por eso siempre a la hora de buscar un donante, lo que se hace es estudiar a estos antígenos leucocitarios para que sea lo más similar posible y para que el sistema inmunológico no rechace ese trasplante, justamente. ¿Y cómo ocurre ese reconocimiento? El reconocimiento por parte de los linfocitos T citotóxicos, como veníamos hablando, ocurre por medio del reconocimiento de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Si ustedes se fijarán y se darán cuenta, esta célula presentadora de antígeno, esta célula dendrítica, expresa los dos tipos de complejo. Tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. El linfocito T citotóxico solamente se va a unir al complejo de clase 1,
¿sí? Nunca un linfocito T citotóxico se va a unir al complejo de clase 2. Entonces esta célula dendrítica expresa ambos complejos, pero solamente el complejo de clase 1 es reconocido por el linfocito T citotóxico. También al linfocito T citotóxico lo podemos llamar linfocito T CD8, ¿sí? Porque expresa una proteína que se llama CD8, justamente en esa unión es un coestimulador, como nos menciona acá. Ese coestimulador en el linfocito T citotóxico se llama CD8. Por eso también le podemos llamar linfocitos T CD8, ¿sí? Entonces básicamente funciona así. Tenemos la célula presentadora de antígeno, expresa los receptores proteicos del complejo de clase 1 y clase 2, y el linfocito T citotóxico reconoce al complejo de clase 1 por medio de su coestimulador CD8, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos al complejo de clase 2, al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, está constituido por proteínas justamente que conforman o que están conformados por los genes de Q, de P y de R, ¿sí? Entonces, estas proteínas están involucradas en la presentación antigénica por los linfocitos T cooperadores, que también se le puede llamar como CD4, ¿sí? Y están presentes en las distintas células presentadoras de antígeno como macrófagos, células de Langerhans o linfocitos B, ¿sí? ¿Cómo se da justamente este reconocimiento? Y como se darán cuenta, tenemos a la célula presentadora de antígeno, y esta célula presentadora de antígeno va a expresar justamente el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y va a ser reconocido por los linfocitos T cooperadores, ¿sí? Los linfocitos T cooperadores van a tener un coestimulador que es en este caso el CD4, ¿sí? Entonces el CD4 va a coestimular al linfocito T cooperador y el CD8 va a coestimular al linfocito T citotóxico. Entonces, haciendo una comparación entre el complejo de clase 1 y el complejo de clase 2, podemos ver que los receptores son totalmente diferentes, ¿sí? El receptor de clase 1 es un péptido, ¿sí? Es un péptido que tiene justamente un sitio alfa y una microglobulina beta 2 en su estructura. Sin embargo, el complejo de la clase 2 solamente tiene justamente un complejo alfa y beta, ¿sí? Estas estructuras diferenciadas hacen con que justamente los linfocitos T puedan reconocer uno u otro tipo de complejo mayor de histocompatibilidad. Con respecto al tipo de célula presentadora de antígeno, vemos que el complejo de clase 1 puede estar presente en todas las células nucleadas, ¿sí? Sin embargo, el complejo mayor de clase 2 está presente justamente en células dendríticas, fagocitos mononucleares y también está presente en los linfocitos B, ¿sí? Hay que tener en cuenta un concepto muy importante porque justamente los linfocitos T tienen la capacidad de reconocer estos péptidos, ¿sí? Por eso las células presentadoras de antígeno solamente pueden presentar a los linfocitos T, ¿sí? Los linfocitos B no tienen la capacidad de reconocer péptidos de este tipo, péptidos cortos se les llama. Solamente tienen esa capacidad los linfocitos T, ya sea
linfocitos T citotóxicos o linfocitos T cooperadores, ¿sí? Entonces podemos ver también diferentes distintas características con respecto a la fuente de antígenos proteicos con relación al complejo de clase 1. Vemos que principalmente son proteínas citolíticas, ¿sí? Suelen ser sintetizadas en las células, desde el fagosoma, por ejemplo, proteínas nucleares, ¿sí? Con respecto a la molécula de clase 2, vemos que la fuente de esos antígenos pueden ser proteínas endosómicas y lisosómicas, ¿sí? La mayoría interiorizadas desde el ambiente extracelular, ¿sí? Hay veces que las células presentadoras de antígeno fagocitan, por así decirlo, estos péptidos del antígeno, estas moléculas del antígeno, y de esa manera la célula presentadora puede justamente presentarle ese antígeno al linfocito T. Entonces, en modo de resumen, para que podamos englobar mejor el contenido y para que puedan entender, vemos en el apartado A, dice presentación asociada a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 de antígeno citosólico al linfocito T citotóxico. Entonces, complejo mayor de clase 1 presente en la célula presentadora de antígeno va a presentarle ese antígeno únicamente al linfocito T citotóxico, ¿sí? Y justamente la función es, una vez que la célula presentadora de antígeno presenta el linfocito T citotóxico, su función efectora es la de muerte de la célula diana que expresa ese antígeno, ¿sí? Ahora bien, si vamos a analizar al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que puede estar presente justamente en macrófagos y también puede estar presente en linfocitos B, vemos que cuando la célula presentadora de antígeno es un macrófago, ¿qué va a ocurrir? El complejo de clase 2 va a presentar ese antígeno al linfocito T cooperador, y ese linfocito T cooperador justamente va a estimular o va a activar la fagocitosis, va a activar ese macrófago y estimular la fagocitosis y así destruir el antígeno, ¿sí? Entonces, si la célula presentadora de antígeno es un linfocito B, que veníamos diciendo que también puede expresar moléculas de clase 2, la unión del complejo de clase 2 presente en linfocito B va a unirse a un linfocito T cooperador y, como dice su nombre, este linfocito cooperador va a estimular la producción de anticuerpos, o sea que va a cooperar en la secreción de anticuerpos unidos justamente a ese antígeno. Entonces, siempre cuando relacionemos la actividad de un linfocito T cooperador, tenemos que relacionar en activación y en estimulación de la respuesta inmunitaria. El linfocito T cooperador no destruye directamente al antígeno, sino que coopera en su destrucción. Coopera a la célula que le presenta ese antígeno a realizar sus funciones, ¿sí? Cuando hablamos también del complejo mayor de histocompatibilidad, decíamos que había una estructura de clase 3, ¿sí? Solamente que esas proteínas de clase 3 codifican algunos factores del sistema del complemento, como las proteínas C2, C4, C4b, factores de necrosis tumoral, ¿sí? Estas proteínas no son receptores de membrana, pero sí forman parte activa del sistema del complemento. Entonces, si yo pienso en complejo mayor de clase 3, tengo que asociarlo directamente con el sistema del complemento. ¿Y dónde funciona el sistema del complemento? En la inmunidad innata, ¿sí?
Entonces, como veníamos hablando desde el principio de lo que eran las respuestas inmunitarias, siempre veníamos señalando que estaban reguladas por citocinas, ¿sí? Entonces, la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad aumentan con citocinas producidas en la respuesta inmune innata y adaptativa. Si nos fijamos en la imagen, la respuesta inmunitaria innata con respecto al funcionamiento de los linfocitos NK producen unas citocinas, ¿sí? Y la unión entre el linfocito T cooperador con una célula presentadora de antígeno también produce un tipo de citocina. Ambas producen las mismas citocinas, ¿sí? Que van a ser el interferón gamma. ¿Qué hace esta citocina en la respuesta inmunitaria? Justamente estimula la activación de la célula presentadora de antígeno. Entonces, como nosotros vemos, existe una célula presentadora de antígeno en reposo, o sea que tiene una baja expresión de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, y cuando hay un aumento de la producción de este interferón gamma, esa célula presentadora de antígeno es activada y comienza a expresar mayor cantidad de complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué hace ese aumento de la expresión? Justamente la presentación de ese antígeno es aumentada y la respuesta de ese linfocito T es aumentada también, ¿sí? Entonces, la presentación del antígeno por el complejo mayor de histocompatibilidad está regulada por la producción de interferón gamma, ¿sí? ¿Y de dónde proviene este interferón gamma? Proviene de los linfocitos NK o de una presentación previa a un linfocito T cooperador, ¿sí? Entonces, si no existe interferón gamma, no va a existir complejo mayor de histocompatibilidad o no va a ser necesario la producción masiva de este péptido o de este receptor. Entonces, estos antígenos que son presentados por los linfocitos T tienen propiedades específicas. Como podemos ver en la imagen, el linfocito T no puede reconocer un antígeno o un péptido solitario. Entonces, el linfocito T no puede unirse a un antígeno cuando ese antígeno está libre, cuando ese antígeno es, digamos que solitario en el torrente sanguíneo. Pero si ese antígeno está presentado justamente por una célula presentadora de antígeno, como vemos acá, de esa forma, por medio del complejo mayor de histocompatibilidad, se puede dar el reconocimiento de ese péptido, el reconocimiento de ese antígeno. Entonces, la respuesta inmunitaria es estimulada y se da justamente la expansión de esa señal por medio de ese reconocimiento. Entonces, para ir cerrando y justamente para ir dando un resumen de los conceptos más importantes que estuvimos hablando, hablamos del complejo mayor de histocompatibilidad, que eran conjunto de proteínas expresada en la membrana de las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Ese complejo mayor de histocompatibilidad justamente está expresada por genes que están presentes en el cromosoma 6, ¿sí? Y existen 3 tipos del complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de clase 1 es reconocido por los linfocitos T citotóxicos y tiene un coestimulador que se llama CD8. Al linfocito T citotóxico también le podemos llamar como linfocito T CD8, ¿sí? Entonces, linfocito T CD8 reconoce al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, ¿sí? El linfocito T cooperador, como también le podemos llamar linfocito T CD4, reconoce al péptido del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2.
Y tenemos al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 3, que no es necesariamente un receptor, sino que está encargado de la producción de las proteínas que forman parte del sistema de complemento, ¿sí? Entonces, básicamente, el complejo mayor de histocompatibilidad es eso. Son receptores que se encuentran en la membrana de las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Y que van a presentar el antígeno a los linfocitos T.